Hoy el periodista Pablo Ferri publica en el diario El País un texto durísimo de leer, conmovedor, eh, cruel a la vez, eh, pero habla tal vez de uno de los días que han marcado al estado de Sinaloa en los últimos años, y es lo ocurrido el 6 de mayo. El texto se llama Un día fatal en Badiraguato. Mamá, mamá, mataron a Alexita. Dice el texto y así comienza a escribirlo Pablo Ferri. Un día en la escuela, Silvia Medina sintió un pinchazo en el glúteo izquierdo, una molestia inesperada que le llevaba de vuelta al infierno de 2 semanas atrás, cuando una lluvia de balas casi acaba con su vida. Estaba en el salón de clases, se inquieta, pidió permiso para ir al baño. Cuando estuvo sola, buscó ese plano irritado de su piel y vio de nuevo la herida, la brecha en la carne producto de 2 esquirlas de proyectil. La tocó. Sabía que una de las esquirlas seguía dentro, tan profundo que los médicos no habían podido sacarla. Pero el dolor era nuevo, un pulso como un piquete. Por la tarde ella y sus padres acudieron al hospital. Allá los médicos le dieron unas pastillas y el dolor se fue, pero el recuerdo había tomado posesión de su cerebro y no había pastillas ni remedio alguno que hiciera que todas aquellas imágenes, sus primas cayendo muertas, el ruido infernal de los disparos, la sangre, los soldados gritando, se fueran. Parece una obra, pero hubo un momento durante los balazos en que el miedo la dejó inmóvil. El sol de la sierra de Sinaloa, en el tórrido noroeste mexicano, fulminaba la batea de la camioneta y Medina, a sus 14 años, se había tirado al piso, la mayor cantidad de huesos posible pegados al metal, su cabeza tapada por una mochila. Desde ahí, a centímetros, veía los cuerpos inertes de sus 2 primas pequeñas, Alexa Medina, de 7 años, y Lady Rojas, de 11. Segundos antes, quizás sorprendida, inconsciente del peligro que corría con las balas bañando el vehículo, Lady se había levantado de la hielera en que iba sentada junto a Alexa, en la batea de la camioneta, y había gritado: «Mamá, mamá, mataron a Alexita». Acto seguido, Lady cayó también y ya ninguna dijo nada. Sus cuerpos yacían sin vida en la batea y Silvia miraba, todavía ignorante del destino de su hermano pequeño Gael, que estaba junto a ella. Es el inicio de este texto que reconstruye Pablo Ferri aquel día que marcó un antes y un después de Sinaloa, pero que también marcó un antes y un después en este país. Escuchábamos las protestas que sucedieron en el estado de Sinaloa, particularmente en Culiacán, después de lo que llamaron al inicio un fuego cruzado por parte de los militares, pero que con el paso de las horas se empezó a descubrir que no hubo criminales, que no hubo ningún tipo de disparo previo. Y en razones que ahora nos explicará el propio Pablo Ferri, que son difíciles de comprender y todavía de juntar, es algo que no se sabe. ¿Por qué una docena de militares dispararon contra una camioneta en la que iban niñas menores de edad? Le agradezco al periodista Pablo Ferri que nos acompaña esta tarde. Pablo, ¿cómo estás? Hola Javier, buenas tardes. Pues impresionado porque no se lo había escuchado leer a alguien más, solo en mi cabeza lo había leído yo, ¿no? Entonces me impresiona escucharlo de tu voz. Y nos impresionas y nos has impresionado aquí al equipo de verdad de radio cuando estábamos leyendo este texto, de lo duro que es. Cuéntanos un poco, Pablo, cómo reconstruiste ese día, con quién platicaste, cómo es platicarlo con las víctimas meses después. O sea, yo supe de este caso porque me contactaron, recién ocurrió el 7 o el 8 de mayo, con la tía del conductor del vehículo. Allá en ese vehículo aquel día iban 6 personas, iban 2 adultos, Saúl Rojas y Anabel González, que iban en la cabina de una camioneta con la batería descubierta, cabina simple. Y atrás en la batea iban 4 niños, iban Alexi y Lady, 2 niñas de 7 y 11 años, las 2 sentadas en una hielera, apoyadas, digamos, en la parte trasera de la cabina.
y luego iban Silvia y Gael, de 14 y 12 años, y ellos había sido una de estas festividades oficiosas que se toman en muchas partes del país por la batalla de Puebla. Entonces, aquel lunes no habían ido a clase y el martes les estaban bajando a la escuela desde su comunidad que se llama La Juanilla, allá en Badiraguato. Badiraguato es un municipio muy grande, seguro que a todo el mundo le suena porque Sí. lo vinculan a narcotraficantes famosos, etcétera. Y quien haya indagado un poco más sabrá que hasta hace 6, 7 años era como el gran granero de la amapola del país, ¿no? Ya se cultivaba mucha amapola, se producía mucho opio y mucha heroína. Con la irrupción de los opioides, pues es otra historia, la economía de la amapola pues, se pierde, pero en todo caso, más allá de la amapola y los narcotraficantes, ahí vive gente que nada que ver. Y esta familia es una de esas familias que nada que ver con esta historia. Ellos iban bajando a la cabecera municipal, como decía, dejar a las niñas y a Gael a la escuela, unas a la secundaria, las otras a la primaria, y hacer el mandado. Y al parecer, bueno, al parecer no, porque lo cuenta Anabel en las declaraciones que dio ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República, que es el material con el que yo he estado trabajando estas semanas. Y que llegando a otra comunidad, entre la suya, La Juanilla, y la carretera municipal, la carretera estaba trozada, había una zanja, ¿no? Esto lo hemos visto muchas veces estos años. Yo me acuerdo de verlo hace 3 años en Michoacán, Sí. entre Apatzingán y Aguililla, por ejemplo, ¿no? Cuando estaban peleando pues, X grupos criminales por allá. Y entonces se dan la vuelta, porque no pueden seguir, y a la que se dan la vuelta, un convoy de 3 camionetas militares, una Cheyenne y 2 Humvees. Los Humvees son estos que parecen como tanquetas. Sí. Se les cruzan y la familia está tranquila, ¿no? De hecho, la Anabel González, la mamá de Alexa, una de las niñas que mataron, aún le dice a su esposo, a Saúl, dice, mira hijo, ya vamos a ir tranquilos. En plan, mira, pues, estaban inquietos porque habían visto la zanja en la carretera pensando que esa zanja tenía que ver con que un grupo había Claro. roto el pavimento para que el otro no pasara. Y entonces dicen, ya están los militares, ya vamos tranquilos. Y lejos de eso, pues, al menos 13 de los 24 que iban en esos 3 vehículos disparan, ¿no? Y disparan en 119 ocasiones. Y disparan, según la cuenta de las víctimas, desde que las ven, mientras pasan junto a ellos y después. O sea, un montón de rato, ¿no? Y a mí esto es lo que me parece increíble. Bueno, puede ser que haya una confusión al principio, lo cual ya es cuestionable, pero bueno, vamos a dar esas. Pero, o sea, cómo mientras están pasándolos, cómo, además es una camioneta, como digo, con la batería descubierta, o sea, nada más tienes que mirar un poco, ¿no? Y después aún superan el vehículo familiar y siguen disparando, ¿no? Porque la última bala, una de las últimas balas, se rompe en el contacto, entiendo, con un trozo del vehículo y alguna esquirla aún le pega a Anabel cerca de la columna, arriba de las nalgas, ¿no? Y entonces eso es lo que pasa y es como ha pasado tantas veces. Yo llevo viendo estos casos desde hace 10 años. Sí. He cubierto un montón de estos casos, he publicado un libro sobre este tema y me sigue sorprendiendo cómo siguen pasando estos asuntos. Quiero decir, esto no es culpa de que 13 militares disparasen, entonces hay que enjuiciarlos a ellos. O sea, esto es un tema de protocolos y de sistema. Y sigue pasando y va a seguir pasando. Vale que igual pasa menos que antes, ok. Veremos cuando pasen estos 6 años, pero va a seguir pasando. Y lo vimos con López Obrador en los casos de Nuevo Laredo, ya en 2023, si no me falla la memoria. Lo hemos visto con Sheinbaum también, cuando llevaba apenas unas horas como presidenta en Chiapas, cuando militares disparan por error contra un grupo de migrantes y matan a sus hijos. Lo vimos en Tamaulipas hace 2 meses también, allá por en Victoria y Altamira, si no me falla la memoria, cuando mataron a 6 jornaleros también por error. Es decir, no es que no es un tema de que los militares sean sádicos, no lo son. O sea, bueno, seguramente que habrá alguno que sí, como habrá médicos sádicos y abogados sádicos y periodistas sádicos, ¿no? Pero en general no responde a eso, ¿no? Responde a un sistema que está mal. Responde a un sistema que está mal. Ahora vamos a ir a una pausa, pero al regresar vamos a hablar de qué están, cuántos militares hay presos, y me pareció muy interesante también el perfil de los militares detenidos, que lo tienes y lo cuentas en esta historia. Vamos a una pausa y regresamos a hablar con el periodista Pablo Ferri. 9 minutos, seguimos platicando con el periodista
Pablo Ferri y este texto titulado Un día fatal en Badiraguato, mamá, mamá, mataron a Alexita, que habla del ataque del 6 de mayo a esta camioneta en donde murieron asesinadas Alexa y Lady, dos niñas de 7 y 11 años. Lo ha reconstruido en el texto que se publica el día de hoy. Y hablábamos, Pablo, la Secretaría de la Defensa Nacional informó al diario El País que hay 12 militares presos, uno prófugo por el ataque, un número mayor al que había dado el titular de la dependencia, el general Ricardo Trevilla, la semana anterior, cuando mencionó el caso brevemente para decir que había 6 detenidos. Hay 12 investigaciones abiertas por el ataque, una comandada por la Fiscalía General de Justicia Militar y otra por la Fiscalía General de la República. ¿Qué se investiga en ambas fiscalías, Pablo? Bueno, normalmente y en este caso no hay excepción. La Fiscalía Militar investiga son delitos del fuero militar. O sea, en este caso, el presunto delito de desobediencia cometido por los militares que dispararon. Desobediencia porque supuestamente el oficial al mando del convoy aquel día, un teniente, no dio la orden de disparar antes de que los soldados disparasen, ¿no? Entonces, como dispararon sin una orden directa, pues desobedecieron y ese es el delito por el que se les acusa en el fuero militar. En el fuero civil es una incógnita porque, o sea, la Fiscalía General de la República, que es quien lleva el caso, no ha dicho absolutamente nada, ¿no? Nosotros estuvimos un par de semanas intentando que nos contestaran algo, más allá de el lunes el Checo Milik, porque un poco pasó eso, y no nos dijeron nada, simplemente nos dijeron que siguen las investigaciones. A mi entender, y por la experiencia en estos casos, yo diría que mínimo debería haber una acusación por homicidio y otro por alteración de la escena. Quiero decir, ahí hay una parte del relato de dos de las víctimas supervivientes que cuentan que algunos de los militares recogieron casquillos, ¿no? Y esto tiene una explicación, y esto, vamos, lo cuento aquí porque no tengo pruebas, pero digamos que el camino es no hay muchas posibilidades. Y es que normalmente, ¿qué pasa? Que uno, como investigador, para saber si alguien ha disparado o no, alguien, en este caso una autoridad, pues va a checar sus armas, ¿no? Y va a checar si le faltan cartuchos, etcétera. Entonces, si tú más o menos sabes desde dónde has disparado y demás, pues puedes tratar de recoger unos cuantos y, digamos, que quitar posibilidades a que te agarren a ti. Y así te quitas el problema de encima, ¿no? En fin, claro, ya empieza una carrera al más tonto lo pillan y al más listo no. Eso sí es triste, pero así es. Bueno, Pablo, pues ahorita vamos a publicar esto. La verdad no sabes la cantidad de gente que nos está escribiendo en este momento. Vamos a publicar y vamos a darle más visoría a este extraordinario relato. Te agradecemos de verdad muchísimo este texto, el no soltar este tema. Luego la coyuntura va enterrando las tragedias, pero otra vez llega a la agenda nacional a partir de este gran texto. Gracias, Pablo. Te mando un abrazo. Si me permites un detalle adelante. Más antes de irme. Adelante. De los 13 militares que dispararon aquel día, de los 13, 8 tenían 25 años o menos. 3 tenían 19 años. O sea, eran unos niños. Es decir, así es, Pablo. No es tan fácil decir, no, es que estos son más. No, o sea, unos niños también. Así que ahí queda. Así es, Pablo. Gracias, Pablo. Un abrazo, muchas gracias por el espacio. La última parte de este reportaje se llama Casquillos en el suelo. Cuando bajaron de la batea, Gael Medina se sentó en la orilla de la carretera. Tenía sueño y le dolía la pierna. Preocupada, su hermana Silvia, con la que empezamos el relato, le tocaba y sentía que estaba frío. Como podía, intentaba taparle el sol y evitarle así una molestia añadida. Anabel González, mientras tanto, miraba la batea de la camioneta. Ya desde fuera, incapaz de atender el dolor que sentía en la columna por la esquirla que se le había clavado en la parte baja de la espalda. Dice, yo le gritaba a mi esposo Saúl que nos subiéramos a la batea. Vi las lesiones que traíamos los dos y que Lady y Alexa ya no tenían vida. Y pensé que era mejor subirnos y morir junto a ellas. Es lo que narra. Ahora compartimos este trabajo periodístico de Pablo Ferri en el diario El País, que a todos en este programa nos ha costado leer y que, bueno, de acuerdo a los comentarios que nos están llegando, también difícil de escuchar. Bueno, vamos a lo que sigue. Oyes Risco.